tenemos que pensar todo el tiempo en efectivamente hacer pequeñas descargas constantes. A veces van a ser más cortas, a veces te podrás dar 2 horas, a veces son solo 20 minutos lo que tienes, pero no evites esos 20 minutos, no dejes esos 20 minutos porque sí acumulas y es muy fuerte cuidar cuando uno no tiene espacios para sí mismo, por más chiquititos que sean. Es bien demandante, es bien duro. Yo siempre digo, la clave está en la prevención. A veces esperamos a que sea el último momento donde ya estamos en crisis, donde ya no podemos más para pedir ayuda, y la realidad es que mientras antes busques ayuda, mejor. ¿Qué significa eso? Que el momento de buscar ayuda es cuando tú sientes como hay algo que está pasando. O sea, la realidad es que necesitamos a más mamás y papás, nuevamente, conectados con ellos mismos, más mamás y papás, que sepan que tienen que cuidarse para poder estar con sus hijos, para poder darles momentos valiosos y de calidad. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Madres. El día de hoy tenemos invitada a Mapi Vicente de Gestando una Idea. Ella es psicoterapeuta y psicóloga perinatal y bueno, atiende un montón de mamás en consultas. Y vamos a hablar de un tema que es súper importante, pero que todavía no se habla tanto, que es cómo cuidarnos para poder cuidar a nuestros hijos, ¿no? Vamos a hablar sobre salud mental, materna y paterna también. Hola Mapi, mil gracias por venir nuevamente. Ya es mi invitada de honor porque ya 4ª vez. Y bueno, gracias y empecemos, ¿no? Con ese tema tan importante. Hola Mica, ¿cómo estás? Tú sabes, siempre es un gusto para mí estar aquí a hablar de estas temáticas tan importantes y me quedo con este título tan bonito que es efectivamente cuidarnos para cuidar. Tú sabes que yo en consulta siempre trabajo mucho con mis pacientes, siempre lo converso mucho cuando uno es mamá, cuando uno es papá y las semanas se complican y pues tus hijos tienen miles de cosas o de repente uno de tus hijos se enfermó o pasan cosas, siempre lo primero que una mamá o un papá tiende a dejar es a sí mismo. ¿Sabes? Como te vuelves la última prioridad. Entonces ese espacio que te das para ti lo eliminas esa semana, o ese momento que tú tenías para ti lo eliminas esa semana porque evidentemente tienes que atender a tus hijos, tienes que hacer las cosas de tu casa, tienes muchas otras cosas que hacer y tú siempre quedas al final. Evidentemente por lógica y por tiempos. Pero ¿qué termina pasando? Que cuando yo me dejo al final todo el tiempo, mis emociones comienzan a acumularse y ese día a día donde dejé de cuidarme, yo ya estoy muy irritable, yo ya estoy muy fastidiada, comienzo a pelearme con mi hijo, comienzo a pelearme con mi pareja, comienzo a pelearme con todos. Entonces, esa media hora de esos 40 minutos que dejaste de utilizar en ti, te traen una cola mucho mayor a largo plazo. Entonces, efectivamente, no estamos acostumbradas a la idea de cuidarnos para poder cuidar. Es la típica que siempre decimos, como en el avión. Cuando en el avión te dicen, si hay un problema en la cabina de oxígeno, tú te tienes que poner la mascarilla primero y luego se la pones a tu hijo. Porque si tú te quedas sin oxígeno, no puedes cuidar a tu hijo, no puedes salvar a tu hijo, no puedes ponerle la mascarilla a tu hijo. Entonces, es todavía algo muy difícil y es algo que hacemos en automático, pero tenemos que ser cada vez más conscientes que efectivamente, si nosotras no estamos bien, no me gusta la frase cliché de si tú no estás bien, tu hijo no está bien, pero sí, si tú no estás bien, no tienes cómo darle tu mejor versión a tu hijo. Sí, 1000%. Y me ha pasado, y estoy segura que le pasa a un montón de mamás que en los momentos que estoy súper cansada o dormí mal porque me desvelé o de repente en verdad quería ese momento de la semana, porque son pocos también. No es que tengamos una agenda así personal extensa, sin embargo nuestros hijos y conforme van creciendo sí van teniendo más planes, de repente academias de deporte, cumpleaños, reuniones con amigos, temas del nido, del colegio, del parque, etcétera, etcétera. Entonces me pasa que cuando yo como dejé, no sé, ese cafecito con tal amiga que me iba a tomar, o de ir un ratito a la peluquería, o salir a dar una vueltita, y estoy todo el día metida en mi casa, o estoy todo el día, no sé, entre la chamba y después entre mis hijos, ¿y dónde quedé yo?
son como mis peores semanas, por así decirlo, ¿no? Y al final es verdad, no le podemos dar nuestra mejor versión a nuestros hijos. Y bueno, ellos imitan todo, o sea, se llevan todo y absorben todo. Totalmente. Y claro, tú decías el cafecito de 30 minutos, yo pensaba también en tu espacio de terapia, yo pensaba en el deporte, yo pensaba en el salir de tu casa. O sea, a veces efectivamente cuando las semanas se complican, no puedes darte de repente, si haces deporte 4 veces por semana, no puedes darte tu 1 hora las 4 veces por semana, pero sí puedes salir 30 minutos al parque a que te caiga un poco de sol, que te caiga un poco de luz, a respirar un ratito o a encerrarte en tu carro y llorar y gritar. O sea, A cantar en el carro. lo que sea, porque claro, a la hora de la hora a cada uno le funciona algo distinto, Totalmente. pero tenemos que pensar todo el tiempo en efectivamente hacer pequeñas descargas constantes. A veces van a ser más cortas, a veces te podrás dar 2 horas, a veces son solo 20 minutos lo que tienes, pero no evites esos 20 minutos, no dejes esos 20 minutos porque sí acumulas, 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 acumulas. Y es muy fuerte cuidar cuando uno no tiene espacios para sí mismo, por más chiquititos que sean. Es bien demandante, es bien duro en realidad. Claro, o sea, ¿cómo vas a cuidar? Pero es que nosotros como tenemos esa idea cuando somos mamás de que hay que cuidar al bebé y hay que mirar al bebé y todo es con el bebé y al final de repente tú dónde quedaste y quién te cuida a ti y en verdad, ¿cómo vas a cuidar sin cuidarte a ti misma primero? Entonces, sí, pueden ser 20 minutos, pero esos 20 minutos sí pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Totalmente. Y creo que es bien importante poner sobre la mesa efectivamente que aquí estamos hablando generalmente, ¿no? De forma generalizada. Y efectivamente cuando el bebé recién nace, estos espacios son mucho más difíciles. Y luego el bebé va creciendo, va teniendo más rutinas, más horarios. Tu hijo va haciéndose más grande, de repente va al nido, va a una clase, va al colegio, qué sé yo. Se va haciendo cada vez más fácil darte tiempos. Eso también es cierto. Y reencontrarte contigo misma, ¿no? Porque yo Así hablo con un es. montón de mamás amigas y yo siento que recién mi deporte lo puedo retomar bien ya hace poco tiempo y es como voy sí o sí, o sea, pase lo que pase. Claro. Yo le digo a mi esposo, voy a ir hoy día, ya tal y tal día. La comunicación también es súper importante, ¿no? Si tienes una pareja al lado o alguien que te esté apoyando al lado, decirle, necesito esto, como Así es. comunicarte, expresar tus necesidades, tus emociones. Tengo que hacerlo por el bien mío, porque si yo hago esto, regreso mucho más relajada, regreso mucho más pensante, o necesito echarme 20 minutos, como tú dices, sea el deporte, el espacio de terapia, lo que tenga que ser, ¿no? Y ahí te quería preguntar justo, tú que atiendes pacientes y muchos son mamás y papás, Sí. quiero hablar de los red flags, ¿no? O sea, ¿cuál es un red flag? Porque sabemos que todos, sin excepción, debemos cuidarnos, ¿no? A Así nosotros es. mismos, seamos mamás o no. Así Pero es. claro, en este caso estamos hablando de maternidad, entonces, siendo mamás, especialmente hay que cuidarte porque hay que cuidar Así a es. criaturas pequeñas. Pero, ¿cuál es un red flag o cuáles son los red flags que tú ya como terapeuta podrías decir, necesitas buscar una ayuda o necesitas realmente estos tiempos, no te estás priorizando, no te estás cuidando y no te estás dando cuenta? Claro. Porque no es que no lo hagamos porque no queremos, es por falta de tiempo, porque creemos que tenemos que estar encima de nuestros hijos y que es ellos, 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 y nosotras Totalmente. ponernos en último plano, ¿no? Y seas mamá o papá, ¿no? Porque claro, también Exacto. los papás también tienen que tenerlo en mente. La realidad es que a mí me preguntan mucho, ¿cuándo es el momento para buscar ayuda? Y yo siempre digo, la clave está en la prevención. A veces esperamos a que sea el último momento donde ya estamos en crisis, donde ya no podemos más para pedir ayuda. Y la realidad es que mientras antes busques ayuda, mejor. ¿Qué significa eso? Que el momento de buscar ayuda es cuando tú sientes como hay algo que está pasando. No tengo que estar ya en mi peor momento para buscar ayuda. Lo que pasa es que durante muchos años hemos estado acostumbrados a pensar que pedir ayuda te hace débil, que pedir ayuda significa que no puedes, que pedir ayuda es un fracaso. Entonces, tenemos que comenzar desde ahí, desde cambiar la mirada de que un espacio terapéutico o conversar con tu pareja o con el otro sobre lo que te está pasando y sobre lo que sientes no es O decir no no es puedo. ser Yo débil. hay una frase que odio, que Miguel antes la usaba, pero ya no la usa ya, porque le dije, no digas eso porque así no es la vida. Que es como cuando pasa algo me dice, ya tienes que pasar la página.
O sea, Claro. inmediatamente. Y le digo, eso no existe. O Así sea, es. nadie pasa la página inmediatamente. No sé quién inventó esa frase, pero, o sea, no es pasar la página, es un proceso para asimilar las cosas. Así es. Y es Y como que me fue mal en tal cosa, o siento esto con mis hijas, o me pasó esto. Ya, pasa la página. No. es que pasa la página implica, pon una curita, tapas como si no hubiera pasado y sigue adelante. Que es un poco lo que nos dice el mundo, como quieren que avancemos. Avanza, 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 avanza. Y en el problema de avanzar, 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 es que acumulo, acumulo, acumulo hasta que mi cuerpo comienza a hablar, hasta que me comienzo a enfermar, hasta que comienzan a pasar millones de cosas. Entonces, efectivamente, uno tiene que buscar ayuda cuando la necesita. Sí es cierto que hay situaciones donde yo no me doy cuenta y es muy importante que la pareja, no me refiero solo al papá, o sea, como mamá tú también tienes que tener esas alarmas prendidas en tu pareja si es que tienes Exacto. pareja, o si eres la abuela, en tu hija, o si eres la tía, en tu La hermana, amiga que frecuenta. en quien sea. Hay situaciones donde tenemos que estar atentas, especialmente durante la etapa, los primeros 12 meses después del posparto, que es donde las mamás están como más expuestas o tienen probabilidades de pasar por distintos problemas de salud mental o trastornos de salud mental. Sí es importante tener en mente cosas como, por ejemplo, que no logramos disfrutar nada. Una cosa es que yo esté triste de vez en cuando, otra cosa es que yo llore de vez en cuando por algunas cosas, pero cuando realmente no hay absolutamente nada que logre disfrutar, esa es una llamada de atención de esto no va a mejorar solo, tengo que buscar ayuda. La sensación de, no de soy una mala mamá, porque este soy una mala mamá es una frase que persigue en general a la gran mayoría de mamás, pero mi bebé estaría mejor sin mí. Mi bebé estaría mejor si yo no existiera. Todos estos pensamientos son momentos de pedir ayuda. También lo son lo que conocemos como pensamientos intrusivos. No sé si has escuchado hablar de estos pensamientos Sí, hemos intrusivos. hablado una vez de eso, sí. Que es en realidad, justo ayer lo veía en una ponencia de una americana, que casi el 100% de las mamás tienen pensamientos intrusivos en la etapa posparto, siendo etapa posparto 12 meses, ya no como 3 semanas, sino los primeros 12 meses. Y estos pensamientos intrusivos son muy naturales. Estas sensaciones de que algo malo le puede pasar a tu bebé, de que te puedes imaginar haciéndole daño o que algo malo le pasó, son pensamientos muy naturales, pero cuando esos pensamientos nos impiden hacer cosas, comienzan a llamar la atención. Por ejemplo, tengo el pensamiento de que se pueden raptar a mi bebé. Imagínate. Entonces no salgo a la calle nunca. O salgo a la calle y estoy aterrada porque en cualquier momento alguien se lo puede llevar. Ese es un momento de buscar O ayuda. de repente cuando los llevas a cabo, ¿no? ¿Sabes lo que me pasaba a mí? Que es horrible, en verdad nunca se lo contaba a nadie ya. Una vez traté de decírselo a Miguel, pero dije como, no, él va a pensar que yo estoy mal realmente. Y ya se me pasó al poco tiempo, pero cuando recién nació Inés, y yo la cargaba en las madrugadas para hacerla dormir y le cantaba un montón de canciones y cuentos después de la leche. Y pasábamos por el walk-in closet y había este marco de la puerta. Yo pensaba, ¿qué pasa si la golpeo la cabeza con el marco? O sea, como a propósito. Y en Claro. verdad suena horrible porque dices, ¿qué? ¿La mamá quiere golpear a su bebé contra el No. marco? ¿Que la quiere matar o qué? Claro. Y era como, no, se me pasaba siempre por la Ujú. cabeza, que no me ha pasado con mi segunda hija, me pasó Es que con la pasa- primera. Es que los pensamientos intrusivos tienen mayor probabilidad de aparecer en mamás primerizas. Y yo decía, ¿qué me que con pasa? dos ¿Cómo bebés. eso me está pasando en la cabeza? Era como si mi mente me hablara. Dije, le voy a comentar a Miguel. No, me va a decir como, ¿qué me Claro. pasa? Que le dé a la bebé y que no la cargue más. Y sí, después ya hablando, bueno, contigo la Claro. otra vez que hablamos de depresión postparto, existen esos pensamientos intrusivos. Así es. Obviamente jamás la golpeé, ¿no? Y jamás lo haría. Y son solo pensamientos. Exacto. Y la gran mayoría son sobre daño al bebé. Entonces, esta es la típica en la cual, por ejemplo, tú te levantas en la madrugada y vas a bajar con tu bebé por las escaleras y literalmente lo tienes agarrado. Y por más duro que suene, por un momento se te viene la imagen de que tu bebé se cayó y se rodó y, no sé, y algo malo le pasó y te imaginas a tu bebé en el piso con, o que tú lo soltaste o que tú lo lanzaste y las mamás se aterran. Como si un monstruo, ¿no? Así es, como que yo quiero hacerle daño. Entonces los pensamientos intrusivos son muy naturales, suceden mucho, a menudo son del daño accidental a los niños, de hacerle daño al bebé o que el bebé le pasa algo malo.
tienden a desaparecer porque son muy naturales, pero en algunos casos sí te impiden de hacer cosas. O sea, como que, por ejemplo, si ese pensamiento a ti te hubiera hecho que no la cargues Inés más en las madrugadas porque sientes que el riesgo es muy alto, ahí ese pensamiento intrusivo me habla más de un trastorno y no de un pensamiento intrusivo natural del posparto. Son muy comunes. Nadie los habla porque, claro, ¿cómo vas a decir que estás imaginándote A tu bebé lanzándolo por las escaleras. Así es. O sea, tú dices eso, pues, y la gente piensa, qué horror, pero la realidad es que, como te digo, casi el 98.9% de las mujeres en el posparto tiene pensamientos intrusivos. Eso pasa, eso es natural, pero si son pensamientos que realmente te angustian mucho, que realmente no te dejan avanzar, que realmente sientes que son mucho, sí hay que pedir ayuda. Porque sí pueden ser signos de ansiedad, pueden ser signos de un trastorno obsesivo-compulsivo, pueden ser como síntomas de muchas cosas, entonces, pero no es un síntoma nunca de que eres una mala mamá. No es un síntoma nunca de que necesariamente le quieres hacer daño a tu bebé, porque si hay algo que creo que hoy en día en la sociedad no lo tenemos muy claro, es que nuestros pensamientos son solo eso, pensamientos. Nuestros pensamientos no son acciones. Entonces, como hoy en día hay toda esta movida del pensamiento mágico, de yo pienso y lo obtengo, claro, si estoy pensando eso en mi bebé es porque lo voy a hacer. ¿No? Entonces yo siempre les bromeo a mis pacientes y les digo, bueno, de repente mañana si pienso fuertemente que me gano la lotería, me la voy a ganar. No funciona así. Claro, no es porque es yo verdad. piense en eso, lo voy a hacer. Entonces sí tenemos que diferenciar los pensamientos de las ¿Y qué acciones. pasan? Imagínate, 98.9. Es que eso sí siento que nadie lo dice. No, nadie. Pero ¿cómo lo vas a decir? O sea, yo ahorita lo estoy confesando así ante la gente que me escuche. Y ahí yo creo que, bueno, el 98.9 se va a identificar conmigo, ¿no? De todas Entonces no me maneras. siento sola, ni me siento que estoy mal, ni que, uy, o sea, me pasó algo, no sé, como que, ¿me entiendes? Pero sí, pues, ¿no? O sea, y son esos como red flags cuando tú ya de repente sigues y de repente más encaminado hacia una depresión o... O sea, en realidad, cuando hablamos de trastornos en el posparto, tanto en mamás como en papás, porque nuevamente los trastornos de salud mental en el posparto son maternos y paternos. Hay una gran variedad. Antes se pensaba que todo era depresión posparto, pero no es así. O sea, tenemos depresión posparto, tenemos ansiedad posparto, tenemos trastornos obsesivos compulsivos posparto, tenemos psicosis posparto. Tenemos todos los mismos trastornos que hay en la vida en el posparto, con inicio en el posparto, y que eso ya es pues algo que hay que evaluar y analizar y ver, pero más allá de eso, yo hoy en día efectivamente recibo en consulta a muchos pacientes que ya están pues con un diagnóstico y que hay que tratar y medicar, pero ¿sabes qué es bien bacán? Que hoy en día cada vez recibo a más pacientes en etapas previas a eso. En etapas como, me estoy sintiendo un poco mal, entonces estoy buscando ayuda, porque quiero evitar que esto se haga más grande, porque sí se hace más grande, porque... Y seguro varias mamás que van preventivamente. Así es. Es que ahora hay más información, en verdad, Sí. me alegro demasiado. Yo hace 3 años y un poco más que nació Inés, sí, ya yo lo he dicho 1000 veces, no había tanta información y yo me sentí como, o sea, llegué a otra maternidad, llegué a una ilusión de la maternidad porque en mi cabeza todo o la mayoría iba a ser lindo y no es así. Ayer, por ejemplo, he ido a ver a mi prima que dio a luz el jueves pasado y la vi súper relajada, súper tranquila y no porque, ay, es la súper madre y tiene todo bajo control y se ha leído 1000 libros, no, sino porque realmente ha llegado mucho más informada Claro. y ha llegado tratando de cuidarse a sí misma. Me gustó que dijo como, mañana creo que me voy a ir a dar una vuelta, me voy a ir a no sé dónde, ella tiene una tienda, voy a ir a un ratito, después regreso Claro. mientras duerme el bebé y ya como que el cuarto día que me sentía bien, porque claro, ella se sentía bien físicamente, que a un montón de mamás no les pasa, Sí. pero sintiéndose bien, se fue a dar una vuelta también en los 4 días. Yo jamás salí de mi casa, creo que hasta, de verdad, te estoy diciendo que hasta los 8 meses fue la primera vez que salí yo sola, sin Inés, Ah. o sea, sí, sola, sin Inés. Claro, el Y estar digo, encerrada tiene un impacto fuerte en la salud Fuerte. mental. O sea, yo a las mamás y a los papás en posparto siempre lo primero que les digo es, tienes que salir dentro de lo posible todos los días de tu casa. Y no me refiero a salir a la peluquería 3 horas, me refiero a salir a la puerta de tu casa, Claro. a dar una vuelta Al parque, dar una vuelta al parque. Y si no puedes salir, siéntate en la ventana al lado donde te cae sol. Necesitas que te caiga iluminación, O necesitas lleva a que tu te hijo, caiga ponlo sol. en el coche
y date unas vueltitas. Y Lo que sea. cámbiale bien el pañal, alístalo bien, anda preparada, ándate por un cafecito, por un jugo, Sí. por lo que quieras, un helado y date una vuelta y respira y contempla hasta las copas de los árboles, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, Claro. me encanta porque ahora se habla mucho más de todo ese tema de salud mental de la mamá y del apoyo que el papá le da a la mamá, Sí. ¿no? Como es como, yo voy a cuidar al bebé y yo me voy a encargar, que yo también se lo digo a Miguel siempre, yo me encargo de las bebés, o sea, tú obviamente me apoyas con todo, Claro. pero tú encárgate que yo esté bien. Claro. O sea, sobre todo en los primeros meses que quizás no puedes salir tanto o Ujú. que estás un poco desanimada. Hay mamás que le dan los baby blues, todo eso. Totalmente. Entonces, como que te traigan algo rico de comer o que te digan, anda, bañate, anda siesta, yo me ocupo, es delicioso. Claro. Pero ahí también va el tema de qué pasa con los papás, ¿no? Claro. Que no se habla. Y eso sí no se habla nada. Nadie. O Y sea, hay los hombres pocos. no hablan, son muy pocos hombres los que hablan. O sea, cuando Miguel se junta con sus amigos a hablar, sus amigos que el 80% son papás, Ya. y papás, o sea, de todas las edades, tienen desde 6 años hasta recién nacidos. Ya. Yo nunca escucho que hablen nada de los hijos. O sea, ellos hablan de fútbol, de la chamba, de política, de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se desahogan? Yo quiero saber, ¿no? Es bien difícil el rol masculino que tenemos en una sociedad tan machista y tan patriarcal como la que vivimos aquí en Latinoamérica. No hablo solo de Lima, hablo en general en Latinoamérica. Creo que el rol paterno muchas veces ha sido relegado únicamente a que traigan el dinero a la casa. Que ellos trabajan y se encargan de eso. Entonces, de cierta forma, creo que estamos viviendo una revolución porque es un momento bien complicado para el rol paterno, ¿ya? Porque al rol paterno cada vez le pedimos que se involucre más. Al rol paterno cada vez le pedimos que se haga más cargo de lo que le toca como padre, que se vincule con los hijos, que los atienda, que los cuide, que los acompañe emocionalmente. Que acompañe a la mamá Que acompañe a la mamá emocionalmente. emocionalmente. Pero, ¿y qué pasa con ese papá? O sea, ¿desde dónde lo hace? Porque a él nadie le enseñó cómo hacerlo. Bien Y fuerte, porque su papá nunca se lo hizo, probablemente. Exacto. Yo me pongo a pensar, entonces es como 10 días de licencia posparto y en el mejor de los Nada. casos un mes. Creo que lo han aumentado un mes, ¿no? En realidad, Miguel no se tomó nada porque su chamba, Dios mío, o sea, cero respetuosos, de verdad que cero terrible. licencia, pero, o sea, no es que cero respetuosos, pero en verdad te piden cosas porque creen que tú como mamá vas a estar a cargo, entonces él en verdad igual Claro. lo llamaban. Entonces, claro, como que por un lado nosotras les pedimos que se involucren con nuestros hijos, Claro. que nos cuiden y que estén pendientes de nosotras, porque claro, nosotras hemos llevado el embarazo 9 meses, hemos dado a luz, el Sí. parto, el posparto, la lactancia, si estás dando de lactar, etcétera, etcétera. Sí. Y somos las que tenemos más tiempo, que son 3 meses si trabajas, Claro. y bueno, un tiempo mucho más largo si es que no trabajas o eres independiente, no sé. Entonces, ellos están como súper preocupados de, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que crear un vínculo con mis hijos, que, bueno, Miguel me dice, para mí es más difícil cuando son más bebitos porque no hacen nada, no se mueven, no me hablan, son aburridos. Claro, y tienen hasta miedo de acercarse. Y ¿ah? tienen miedo. Tienen miedo de No acercarse. tienen ese instinto. O sea, yo me acuerdo que un amigo de mi esposo decía la vez pasada como, o sea, le decía a mi esposa, siento que lo voy a romper. O sea, como no puedo manejar mi fuerza al lado de este bebé chiquititito con las piernas. O sea, siento que lo voy a romper si lo cojo. O sea, como realmente, porque nuevamente, este rol masculino como rol paterno muy fuerte, como rol paterno de mucha masculinidad, de mucha como agresividad, de ser más tosco, de ser más fuerte, de aguantar, porque efectivamente desde muy chiquitito, o sea, si nosotros regresamos a las infancias, A 30, 40. desde muy chiquititos lo que 50 se les ha años. enseñado es eso. Entonces, claro, el cambio yo creo que recae mucho y lo trabajo mucho hoy en día yo, que aún todavía me encuentro mucha resistencia cuando voy a los colegios a dar talleres y cosas así, en cómo criar a los niños desde un lugar que no dependa del sexo biológico. Porque nosotros criamos a las niñas y a los niños de acuerdo a su sexo biológico. Entonces a los niños los criamos para ser fuertes, para ser duros, para ser proveer. machos, para aguantar, para no acusar, para no decir, para que si tú te pegan, tú pegas de vuelta. Entonces, ¿cómo podemos criar a niños chiquititos así y no esperar que sean adultos fuertes, duros, alejados, desconectados emocionalmente, que no conversan con sus parejas de lo que sienten, que no se expresan sobre lo que sienten?
a ese adulto que nunca le permitieron llorar de niño porque es hombre, ¿cómo le podemos pedir de adulto que se conecte emocionalmente con su pareja? Tiene que ir a terapia. Y que te porque si no, no tiene entienda cómo. también, porque las mujeres que somos mucho más emocionales, o sea, biológicamente, Claro. y que, no sé, corrígeme tú que eres la experta, pero que cuando, por ejemplo, tú estás pasando por un posparto o de repente no te estás cuidando a ti misma y te manifiestas a través del llanto. Yo soy mucho de hablar y verbalizo todo y es como todo lo que tengo en mi cabeza y todo lo que siento. O te manifiestas a través de que de repente estás desganada o Claro. una discusión con tu pareja, estás irritada, de mal humor, etcétera, pero te manifiestas. Pero ellos, ¿cómo se manifiestan? Es que O sea, ¿cuándo te puedes dar cuenta que el hombre está pasando por... no se está cuidando a sí mismo y está pasando por, no sé si una depresión o un Puede ser una muy mal depresión. momento? O sea, puede ser la O depresión sea, los hombres posparto. pueden tener depresión Sí, posparto. paterna. Se llama depresión posparto paterna. Y mira qué fuerte es. Del 100% de papás que tienen depresión posparto paterna, el 50% de ellos también lo tiene la mamá. O sea, en los casos donde hay depresión posparto materna, los papás están... o sea, tienen mayor probabilidad de ellos también. Claro, sufrir. 50%. Existe como tal, o sea, tienen un nombre oficial, se llama depresión posparto paterna, pero los síntomas son muy diferentes a la depresión posparto materna. ¿Por qué? Porque el hombre, desde esta crianza mucho más dura, desde esta crianza mucho más dura y rígida con los hombres, muestran síntomas de depresión posparto más como mucha irritabilidad, mucha agresividad, o el hombre se aísla, se mete mucho en el trabajo y no está nunca en la casa, o se mete mucho en los videojuegos, en cualquier adicción, trabaja mucho, toma mucho, consume drogas, juega videojuegos, o sea, se desconecta porque como el hombre no puede... Y acá estoy hablando, estoy generalizando, no todos es así, evidentemente, pero como el hombre tiene una tendencia a tener mayor dificultad de conectarse con sus emociones, los síntomas de una depresión posparto paterna tienen más que ver con desconectarme. Entonces me desconecto a través de trabajar mucho, a través de videojuegos, alcohol, salidas con amigos, lo que fuera que me aleje de. Como quizás seguir tu vida como era antes y omitir este momento también, ¿no? Más que seguir con tu vida como antes, es que tú notas que hay una mayor energía por hacer. O sea, si yo antes trabajaba de 6 a 8 de la noche, ahora trabajo de 6 a 10 de la noche y todos los días llego a mi casa a las 10 de la noche y nunca estoy, y no me vinculo con mis hijos, y el fin de semana estoy tomando, estoy saliendo, estoy metido en videojuegos. O sea, se nota más en los hombres por ahí. Nuestros hijos querrán ser doctores, ingenieros, influencers. Y aunque su dedicación es muy importante, nuestra misión como papás es apoyarlos y planificar el financiamiento de su educación. Y para eso existe el seguro Vida de Evolución de Pacífico. Porque te da hasta el doble de lo que pagues para sus estudios o lo que necesites, mientras los protege por si tú llegaras a faltar. Además, ahora podrás crear un cuento con el nombre y la historia de éxito de tus hijos entrando a la página web de Pacífico. Así que ya sabes, cotiza tu seguro Vida de Evolución ahora en la web de Pacífico. La depresión posparto paterna se coge un poco más por ahí. Evidentemente, nuevamente, en hombres que no están conectados con sus emociones. O sea, una cosa es que tú llegues a tu paternidad después de haber hecho años de terapia y te conoces y has identificado y sabes cómo regularte, a llegar a un posparto completamente desconectado de ti mismo. Porque Aparte, el posparto te conecta obligatoriamente. Yo sí escucho hombres, o sea, he escuchado muy pocos, Que pero hablen sí he de sus escuchado emociones. que dicen, qué duro me ha parecido ser papá. Bueno, De hecho, amigos me han bromeado como, invítanos a tu podcast, deberías hacer uno de hombres para que los papás también hablen. escúchame, para sería darle maravilloso. espacio a los papás. Maravilloso. Pero ¿quién se atreve a venir a sentarse acá a decir, o sea, como hombre, Por tipo, favor, yo me... avísenle, vengan, de repente alguien viene, Porque sería en verdad maravilloso. me encantaría Maravilloso escuchar, sería. o sea, más allá de Miguel, o sea, a Miguel no lo voy a sentar a hablar acá porque en verdad, no sé, o sea, como alguien que realmente se quiere explayar, ¿me entiendes? Sí. Porque aparte uno se siente cómodo hablando con su esposa al costado. Hay pero a ver, ven, pocos, siéntate pero hay. sin nadie, sin la esposa al costado, la pareja al costado. Lanza, amiga, la convocatoria No, que te porque prometo que de repente un escúchame, papá viene. De verdad que sí he escuchado, o sea, de broma, como, oye, o sea, sí me bromean, o sea, como, oye, pero está Yo bueno el conozco podcast, un par pero... que podrían querer venir, ¿ah? Sí, es que en verdad es yo un te conozco. súper temón, porque... Sí. Ya,
ahora me encanta porque, como te digo, ya estamos cuidando más a las mamás. Sí, Si yo tuviera un tercer hijo, ya entro muchísimo más preparada. claro. Y una amiga también cuando grabamos el capítulo de, no me acuerdo cuál fue el que grabamos, de 5 verdades en el posparto, me escribió y me dijo, le he escrito a Mapi para llegar preparada a mi posparto. Todavía no había lo dado a luz. máximo. Entonces, Me me encanta. pareció lindo porque dije, Sí. oye, qué inteligente esta chica que le ha escrito a Mapi que todavía no da luz, pero así como le escribes a la asesora de lactancia, no sé, Al pediatra, la al obstetra, ginecólogo, hace a su todo. psicoprofilaxis, exacto. Salud ¿Por mental qué no también es parte de... escribirle a una psicóloga Sí. especialista para que te ayude a llegar preparada a tu posparto? El posparto es una maratón. No, y tú sabes, yo siempre pongo este ejemplo nuevamente, en consulta lo pongo mucho porque a mí me gusta siempre hacer como muchas comparaciones que nos permiten entender más. Yo no sé si alguna vez has visto estos documentales que ponen en Netflix, en todas las plataformas, sobre el Everest, ¿ya? No sé si alguna vez has visto, pero un poco lo que te explican es de cómo se escala el Everest. Entonces, cuando tú vas a escalar el Everest, tú no te levantas un día y vas y escalas, sino que vas haciendo como base 1, base 2, vas subiendo y te vas aclimatando, base 3, base 4, hasta que escalas. Hasta que haces la punta, ¿no? La cumbre, como le llaman. Entonces, todo el mundo se prepara para hacer cumbre, que es llegar, ¿no? Son días, semanas en los que subes de base 1, base 2, qué sé yo. Una vez que llegas a la cumbre, uno piensa como, bien, escalaste el Everest, lo lograste. Lo que la gente que no está metida en ese mundo no tiene idea o no te enteras hasta que no ves un documental así, es que tú puedes hacer cumbre. El problema no es hacer cumbre. El problema es si logras bajar. Porque una vez que llegaste, en la regresada te puedes quedar con falta de oxígeno, mucha gente se muere en la bajada, se quedan ahí, sus cuerpos se quedan ahí por toda la vida porque pasan por problemas de oxígeno, porque viene la avalancha, porque de repente el clima cambió y te fregaste. Entonces, hasta que no te metes en ese mundo no te das cuenta que la cosa no es hacer cumbre. O sea, sí, evidentemente lo es. La cosa es la bajada. O sea, tú llegas a la cumbre, te tomas una foto de 10 segundos y todo el mundo comienza a bajar. Porque la idea es regresar con vida. Entonces, yo siempre pienso que la maternidad es así. A veces nosotros pensamos que el parto es la cumbre. Y entonces uno se mega prepara, uno prepara el cuarto, prepara la ropa, te preparas para el parto, te preparas para la lactancia. O sea, te mega preparas para ese momento. Pero una vez que llegaste a ese momento, se te viene un camino gigante que a veces no lo vemos. Y gigante, porque quizás, ya como esta amiga, se puede preparar para el posparto, increíble, pero en verdad te estás preparando para que tu vida cambie para siempre Así es. y para conocer una nueva versión de ti. Sí. Entonces, Que también la conoces en el camino. en o el sea, camino la vas también la vas conociendo. conociendo en el camino. Pero es como tienes que hacerte la idea. Sí. No es como llegó el bebé, qué lindo, ay, voy a recibir las visitas, los regalos, qué rico, y lo voy a cargar. Porque también uno cuando es mamá se imagina en la etapa de bebés, ¿no? Ay, Claro. me encantan los bebés, voy a ser mamá. Pero ya es para toda la vida. O sea, Sí. yo a mi mamá la llamo todos los días, la necesito hasta ahora. Desde que soy mamá, más todavía. Qué importante Es la para red de toda la apoyo. vida. Importantísimo. Sí, esa red de apoyo es bien duro cuando no la tienes. Te hace como las cosas mucho más complicadas. O sea, realmente sí es importante ir estableciendo lazos y ir teniendo redes de apoyo, porque si no es muy duro. Y en ese capítulo que me acuerdo de las 5 verdades en el posparto, que tú dices que una de las verdades es que hay que tener una red de apoyo y que tu red de apoyo tiene que ser extensa y la tienes Así que ir es. mapeando antes de Así dar a luz. es. Porque también de repente tú tienes una familia maravillosa o tienes un esposo que es maravilloso, pero puede ser más red de apoyo para cuidar a tu bebé, para enfocarse en el bebé, pero quizás necesitas a alguien con quien puedas desahogarte, hacer catarsis, hablar de los temas de la maternidad, de lo que tú estás Totalmente. sintiendo como mamá. Y saber que tu red de apoyo, que también me acuerdo que lo hablamos en ese momento, que tu red de apoyo no es siempre la misma. O sea, porque a veces efectivamente tu pareja es tu red de apoyo y tú esperas que tu pareja te sostenga emocionalmente, que tu pareja cubra todas tus necesidades. Y la realidad es que no se puede. O que tu mamá cubra todas tus necesidades. Entonces la típica es como, no sé, hay pacientes que me dicen como, y la llamé a mi mamá y me desahogué y su respuesta fue, pero así es, pero báncatela, pero... Entonces yo comienzo a explorar, ¿y tu mamá alguna vez te ha acompañado emocionalmente? No, nunca, mi mamá siempre ha sido así.
Entonces, ¿por qué estás esperando que ahorita sí lo haga? Claro. Entonces, uno tiene que saber que tu red de apoyo es para determinadas cosas. O sea, de repente tu mamá es la primera que, si tú le llamas a las 6 de la mañana, se para y se va a tu casa y se encarga de tus hijos y se queda ahí y tú te tomas un tiempo para ti. Pero no es la persona que te va a sostener emocionalmente. Para eso de repente tienes una amiga. Para eso de repente vas a terapia. Nadie es mil oficios tampoco. Así es. Ni es como, en verdad, multitasking. O sea, o puede hacer todo bien. Así o sea, es, nadie no es todo el mundo experto en puede todo. cubrir todas tus necesidades. O sea, tú Exacto. tienes que tener el grupo de amigas con las que resuelves todas tus dudas de maternidad. Pero también qué rico tener ese grupo de amigas que hablan de cualquier cosa. Y que no son mamás que no, también. que no tenga nada que ver con la maternidad. Tal cual. Y entonces hablas de cualquier tontería y te distraes. También tienes a tu red de apoyo que se va a encargar físicamente de tus hijos. O de repente tienes a una amiga que no vive aquí, que no te puede acompañar físicamente, pero que hablas todo el día con ella y te acompaña de otras formas. Llamada. Totalmente. Es demasiado importante. Hay que tener como bien Y identificado los hombres eso. también. Todos. O sea, ¿cómo es para un hombre? O sea, ya indagando un poquito más como en el tema del papá, ¿no? ¿Cómo es para un hombre? Porque las mujeres ya estamos un poco más curtidas y nos sentimos más en derecho de tener esta red de apoyo, porque somos las cuidadoras principales, y de buscar la ayuda y de expresarnos porque es nuestra biología. Pero ¿cómo es para el papá? O sea, él también necesita una red de apoyo. Sí, el papá también necesita la red de apoyo. O sea, el papá necesita literalmente, en términos de salud mental, lo mismo que cualquier ser humano, igual que las mamás. O sea, necesitan espacios para ellos. Tú sabes que había en Argentina, hay un pata que es esposo de una psicóloga perinatal, que lanzó en una época una página y hacía grupos de redes de apoyo para padres y espacios dirigidos solo para padres. Y a mí me parecía maravilloso. Yo paraba mandando a todos los esposos de mis pacientes, ahí a todas las parejas de mis pacientes los mandaba a esos espacios, porque no hay muchos espacios para los hombres, pero los hombres también necesitan sus espacios para ellos mismos, los hombres también necesitan cuidarse, pero tenemos que también, como, nuevamente, porque cada vez que yo hablo de paternidad, se tocan muchas fibras, ¿ya? Porque efectivamente hay papás que no están presentes, hay papás que se van al otro lado y no asumen nada y hacen su vida normal y trabajan y hacen su deporte y duermen y no apoyan absolutamente ni se hacen cargo de absolutamente nada de la crianza de los hijos. Entonces, cuando hablamos de la paternidad en general, creo que se tocan fibras porque hay, claro, muchas personas que se sienten como todavía que no hace nada, le tengo que dar como... Entonces, exacto. es bien Le tengo que dar importante. luz y ni siquiera me está ayudando y yo estoy haciendo todo sola. Claro, entonces también hay que tomar todo este tipo de cosas en cuenta, pero efectivamente, como ser humano, ya seas mamá, ya seas papá, ya seas una pareja homosexual que ha tenido hijos, ya seas una pareja heterosexual, lo que fuera, como ser humano, necesitamos todos generalmente tomarnos un tiempo para cuidarnos. Entonces, y efectivamente, los padres también pueden pasar por trastornos y también tenemos que estar atentos. Y qué maravilla que podamos ir todos a terapia y podamos tener todos un tiempo para explorarnos y para pensarnos y lo que en verdad es lo que a cada uno le funcione. Porque muchas veces a mí me pasa que hay pacientes que me dicen, mira, mi esposo no quiere ir a terapia, pero está haciendo un espacio grupal con un montón de personas. Súper. O, ¿sabes qué? Mi esposo todavía no está abierto a ir a terapia, pero va donde un coach. Ya, lo que tú quieras, pero espacios para él. Porque ese es otro tema. Muchos hombres, o sea, estamos hablando en términos generales, Sí. habrán excepciones, pero muchos hombres en Lima y en Latinoamérica no tienen como una buena visión de lo que es la terapia, porque les han inculcado otra cosa. O sea, lo que tú dices, el hombre que no llora, el fuerte, el que no pide ayuda, el que si vas a la terapia es porque eres débil. Y no es que seas débil, o sea... Así es. Sí, pero es que de niño te han enseñado que tú tienes que ser fuerte y que si alguien te golpea, tú golpeas más fuerte. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños desde ahí? O sea, el cambio... No es que ya está todo perdido con los adultos todavía pueden como sanar sus heridas, pero el cambio está en los niños. O sea, ¿cómo le enseño a los niños? Y esto me encanta decir cuando uno le dice a un niño, no se le pega a ella porque es niña. No se le pega a nadie. No se le pega ni a los niños ni a las niñas. Tú no puedes tocar a nadie. ¿Sabes? Esta mirada de que porque si es niño sí le puedes pegar. O sea, porque es hombre sí le pegas. Hace no mucho tuve un taller en un colegio de educación sexual y de prevención de abuso y yo hablaba de esto, ¿no? Y hubo un papá que me preguntó y me dijo, yo a mi hijo le digo que él sí le puede pegar a los hombres. No le puede pegar a las niñas, pero a los hombres sí, porque no es lo mismo que te pegue un hombre a que te pegue una mujer, ¿no? Entonces yo le decía,
es cierto, pero nosotros no estamos hablando de hombres y mujeres. Estamos hablando de niños y niñas. Y ningún niño merece ser golpeado porque es hombre. Entonces, sí, porque es niño, ¿no? Porque es el sexo masculino. Entonces, sí tenemos que enseñar desde muy chiquititos que los niños lloran. No importa si eres niña o niño, todos podemos llorar, todos nos asustamos, todos tenemos miedos, que los colores no son para niños y para niñas, que son para ambos, que los deportes no son para niños y niñas, que si tú eres niña puedes jugar fútbol si te provoca, que si eres niño puedes jugar a la cocinita, no pasa nada. O sea, como desde una mirada que pueda hacer que estos niños crezcan y puedan crecer conectados consigo mismos, con sus emociones, porque efectivamente las tasas de suicidio en hombres son muchísimo más altas que mujeres. Solo por eso, porque los hombres no se pueden conectar con sus emociones, porque a los hombres les han explicado que no pueden hacerlo. Entonces, el cambio viene ahí. Y ahí es cuando también, cuando sean papás, se van a conectar mucho más con su paternidad. Así es. Y también van a saber que cambiar pañales no es solo de mujeres. Así es. Que la hora del baño no es solo de mujeres. Que preparar la comida para tu hijo no es solo de mujeres. Que sacar el chanchito, hacerlos dormir o No es tarea calentar de la mujer. leche no es tarea de mujer. Es tarea de padres. Así o sea, es. de los dos cuidadores principales que son mamá y papá. Y que las cosas de la casa tampoco son solo de las mujeres por ser Exacto, mujeres. Tal cual. No existen tareas de casa por ser mujer o por ser hombre. La gente se asombra porque, bueno, mi hermano, en verdad, él hace todo ya. Es Ya. lo máximo. Pero claro, no, yo lo veo como lo máximo. Aparte que es una persona súper linda, pero lo veo como lo máximo. Y cuando les cuento a mis amigas o le cuento a mi suegra, no sé, es como, wow. Pero en verdad no debería ser wow. Claro, O porque sea, al hombre le dan un premio exacto. por salir a pasear Pero con si su lo hijo. hace mi cuñada, nadie diría wow. Diría, pues le toca, es su responsabilidad. Es que Pero desde es ahí como- tenemos que hacer el cambio. Esa es la típica. Al hombre le dan un premio por, no sé, salir a pasear con su hijo, por encargarse de su hijo. Y la mujer es Ese como... típico meme que como sale, como el Tal papá cual. paseando al hijo, es como, qué Premio. lindo papá. La mamá, cero. O el papá jugando con su hijo, ay, ¿cómo le dedica tiempo? La mamá... O sea, igual yo creo que es válido poner sobre qué lindo este papá, porque es un papá que está retando su propia experiencia de paternidad, porque es un papá que de haciéndolo todas maneras distinto. está chambeando en él mismo para poder lograrlo. Pero eso es algo que deberían hacerlo todos, porque son Y- sus hijos. Exacto. Y no debe ser nada fácil venir de una familia súper Nada. machista, donde tu papá en realidad no ha cumplido un rol de padre involucrado, me refiero emocionalmente y en las actividades contigo, más que, claro, de proveer económicamente la casa, que también es un chambón, pero que en verdad no tiene tanto que ver con tu rol de padre y Tal tú cual. querer cambiarlo. Yo me acuerdo que un amigo de mi esposo decía, no sé, sábado, domingo, almuerzo familiar, qué sé yo, y él se llevaba a su hija a cambiarle el pañal y el papá le decía como, pero ¿para qué vas? Que lo haga alguien más, ¿no? O sea, quédate acá tomándote un trago, ¿por qué te irías tú a cambiarle el pañal a tu hija? ¿No? Entonces él decía, pero a mí probablemente nunca en su vida él me cambió el pañal. Pero yo sí quiero cambiar el pañal a mis hijas. Entonces, efectivamente, para los hombres implica un reto de desafiar su propia paternidad en términos de su experiencia como niños, ¿no? Como cómo los paternaron a ellos, pero lo vemos hoy en día, cada vez es más Mucho evidente, está más abierto, se ve más Es en que las así redes debería sociales. ser. Cada vez se habla más, o sea, yo creo que todas estas temáticas, al hablarse más públicamente, les permiten a muchas personas hacer las cosas diferentes. Ujú. Y cada familia se organiza distinto porque Así es. puede haber un papá el jueves a las 3 de la tarde en el parque con sus hijos y quizás se organizó, quizás no tenía reuniones o tú qué sabes y se tomó ese tiempo para estar con sus hijos. Y eso no es que es un vago, qué flojo, seguro que no trabaja, está ahí, o sea, de ocioso, no. Así es. O sea, la realidad es que necesitamos a más mamás y papás, nuevamente, conectados con ellos mismos, más mamás y papás, que sepan que tienen que cuidarse para poder estar con sus hijos, para poder darles momentos valiosos y de calidad a sus hijos. Ujú. No solamente estar ahí alrededor del niño, sino estar con el Conectados, niño, estar jugar un conectados. rato, conversar un rato, pasar tiempo
haciendo lo que el niño quiere, porque creo que eso es una de las cosas más difíciles para nosotros los adultos, porque cuando alguna vez a mí me dicen, pero ¿cómo hago para que mi hijo me cuente cómo le fue en el colegio? ¿Cómo hago para que mi hijo me cuente que se peleó? Entonces, claro, el niño no te va a contar lo que le pasa cuando tú quieres. Porque el niño no hace esto como nosotros dos adultas que nos sentamos y conversamos de algo. El niño cuenta solo cuando se siente sumamente cómodo. Eso significa cuando estamos haciendo algo que él quiere hacer. O sea, cuando tu hija te dice, quiero pintar, y tú te sientas en el piso y te pones a pintar con ella, ahí ella te va a contar. Cuando tu hijo te dice, quiero jugar a la pelota, y tú te pones a jugar a la pelota con él, ahí es que el niño se abre. Entonces necesitamos a más adultos dispuestos a pasar tiempo con sus hijos donde puedan surgir conversaciones, donde pueda surgir el vínculo, donde puedan surgir dudas, miedos, y todo eso que necesitamos acompañar en los niños. Sí, 100%. Y ya, Mapi, como para cerrar, si pudieras dar unos consejos a mamás y papás para, como decíamos al inicio, cuidarse a ellos mismos para poder cuidar de sus hijos, ¿no? O sea, cuidarte para cuidar. Yo creo que es muy importante que esto no lo hemos tocado necesariamente en profundidad, el conversar con la pareja. Si tienes pareja, si no estás sola, si compartes esta maternidad y paternidad con alguien, conversa. Pídele a la otra persona, necesito que estés atenta a lo que yo siento, necesito que estés atento a lo que me está pasando. Y si notas que en algún momento hay algo de mí que te preocupa, dímelo. Porque esa es la forma de cuidar al otro, estando atento a lo que el otro necesita. La realidad es que cuidar a un niño y criar a un niño en la sociedad en la que vivimos hoy en día es sumamente difícil. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer solas. Tenemos que activar nuestras redes de apoyo y tenemos que hablar. Porque lo más importante es comunicar. No me siento bien, hay algo que me está pasando, estoy muy abrumada, estoy muy irritable, algo me está pasando. Creo que cuando uno habla, se hacen puentes. Cuando uno se queda en silencio, la otra persona tiene muchas fantasías y muchos miedos y muchas incertidumbres y se va creando como una distancia muy fuerte, ya sea con tu pareja, con la abuela, con la tía, con quien sea. Entonces, la clave en verdad está en hablar. Sin miedos, sin juicios, sin preocupaciones. Hablemos de lo que sentimos todo el tiempo para poder pedir ayuda y sentirnos mejor. Ay, Mapi, lindo conversar contigo nuevamente. Siempre es Un gusto, lindo. siempre. Y en verdad es un tema súper importante que creo que se puede ahondar un poco más ya más adelante. Siempre. Porque sí, en verdad, o sea, es muy importante cuidarnos a nosotras mismas para poder cuidar bien a nuestros hijos y que vean como una versión bonita de nosotras, una versión que está bien, ¿no? Que está conectada consigo misma y así poder conectar igual con la pareja, ¿no? O sea, Totalmente. cuidar a nuestra pareja, que el papá cuide a la mamá, que la mamá mire y cuide al papá también, porque también lo necesita. Y una versión, creo que es bien importante, no perfecta, sino una versión que quiere mejorar. O sea, que tus hijos vean que tú realmente te estás esforzando por ser mejor, que te das tiempos para ti porque te cuidas, porque te valoras, porque eso te hace bien. Porque se van a aprender y Así se van a dar es. tiempos para ellos finalmente. Así es, que mi mamá se equivoca, que mi mamá mete la pata y pide disculpas, que mi mamá se toma un ratito porque el deporte para ella es muy importante, o se va por su cafecito todos los días y cuando Ellos vuelve nos está mejor. observan. Mi hija cuando salgo en las mañanas me dice, mami, ¿dónde te vas? Le digo, me voy a hacer deporte y regreso. Y justo la dejo desayunando y regreso cuando ya me están ayudando a cambiarla para el nido y ya le doy un besito o yo la llevo al nido. Claro. Pero sabe que mamá va a su espacio, que también lo necesita y que ella cuando sea más grande lo va a necesitar también. Así es importantísimo, en verdad. Bueno, chicas, mil gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y ya, gracias, Mapi. Gracias por venir. A ti.